Eh, Continúo con el video anteriormente que estaba grabando acerca de mi historia, ¿no? Acá en Estados Unidos, cómo fue que yo llegué acá por medio de una persona que les contaba en el video anterior, un hombre el cual yo conocí cuando tenía 19 años allá en El Salvador. Eh, Creo que ya les comenté un poco de cómo empezó la relación mía con esa persona y también lo que me llevó a venir a estar acá a este país, ¿verdad? Que les comenté que fue la situación precaria que yo estaba pasando allá con mis hijos, raíz a la venganza de mi esposo que le quitó la ayuda económica a mis hijos. Entonces, eh, pues me contacté con esa persona, como les dije anteriormente, y decidí viajar acá a este país para estar con esa persona y poder trabajar y poder comprar la casa para mis niños allá en Nicaragua. Y yo venía por 2 o 3 años, decía yo, ¿verdad? Al estar aquí me di cuenta que, que eso es lo que dice la gran mayoría de personas que vienen acá a este país. Por eso cuando yo estaba recién llegada y alguien me preguntaba, ¿y cuánto tiempo se va a estar? Yo decía 2 años y yo notaba que la gente se ponía a reír porque pues, pues así dicen la mayoría de personas que vienen acá a este país, que por 2 o 3 años vienen y se les va la vida aquí, ¿verdad? Entonces, eh, pues una amiga mía me rentó un cuarto, al cual estuve viviendo yo ahí con ella como 3 meses, pero en ese trayecto de los 3 meses, pues la pareja mía, que fue el psicópata narcisista, el que me mandó a traer, pues eh, llevó a los niños ahí a la casa de mi amiga, la cual me había rentado el cuarto, y, y pues habíamos quedado, ¿no? Ok, tienes esos 2 niños, pues que los viera, ¿verdad? Porque más que yo también, pues había pasado por esa situación tan difícil, sabía en carne propia lo que es ser abandonada por el padre de los hijos y tener que enfrentar la responsabilidad uno sola, ¿verdad? Entonces tengo la experiencia y la tenía en ese momento también de poder verme en esa situación tan difícil. Entonces accedí eh, de que esa persona pues viera a sus niños y los estuviera llevando ahí, pero cuando esa persona me dijo a mí que la mamá de esos niños decía de que iba a golpear a los niños y que luego me iba a inculpar a mí ante la policía, entonces yo decidí decirle a esa persona que ya no quería que estuviera llevando a los niños ahí, pues donde nosotros estábamos viviendo, porque pues yo me puse a pensar, dejé mis niños ahí en Nicaragua, me costó mucho llegar acá, me arriesgué la vida para llegar acá a este país, porque los que han viajado para acá saben que se arriesga la vida al venir para acá, ¿verdad? Entonces, eh, no puedo permitir verme en problemas legales acá en este país y pues yo no sabía cómo podían reaccionar las leyes en contra mía si esa persona decía que yo golpeaba a esos niños. Entonces le dije que ya no quería que esos niños estuvieran llegando ahí, que los podía ver, pero que viera él donde los miraba. Ya podía ser que fuera a la casa de la mujer o que fuera a un parque a verlos, como él quisiera, pero que ella no quería que esos niños se acercaran más a mí para tratar de cuidarme, ¿verdad? De que no me fueran a ver involucrada, que yo no me fuera a ver involucrada en problemas legales a raíz de una persona mentirosa, vengativa, que quería causarme daño, porque eso fue lo que me dijo esa persona. Entonces, eh, me, me dijo que estaba bien. Estaba trabajando yo porque comencé a trabajar en un restaurante. Estaba trabajando cuando recibo mensajes de esa persona, de la mamá de los niños, diciéndome cosas, que había estado con la pareja que yo tenía, que es el narcisista, el papá de los niños, el cual estoy hablando, y que había estado íntimamente con él y que habían hecho cosas íntimas y dándome lujo de detalle. Entonces yo le dije a ella que no quería saber nada y que pues que poco se valoraba la persona, ¿verdad? Entonces cerré esa comunicación
incluso la persona la bloqueaba de un Facebook, hacía otro Facebook y me volvía a contactar. Y una cosa de que un acoso terrible de parte de la persona, y comenzó a andarme averiguando la vida, porque la persona decía que yo era una persona oportunista, que únicamente iba a utilizar al narcisista, que hoy yo lo catalogo porque él es así, un narcisista, ¿verdad? Pero entonces yo catalogaba eh, a esa persona como una persona bien, porque ella así se me proyectaba, pero todas estas cosas que él decía, pues la mujer nunca me las dijo a mí, que iba a llamar la policía y que me iba a culpar a mí de haber golpeado a los niños, o sea, una acusación falsa, un invento para dañarme supuestamente a mí para terminar la relación con esa persona. Entonces, con ese narcisista. Entonces, eh, pero luego me llega diciendo que mi esposo le había dicho a la persona esta, mamá de los niños, que era la ex del narcisista, que en ese entonces era pareja mía, que le había dicho de que yo era una persona borracha, que yo era una analfabeta, que era una salvaje, que era una oportunista, que lo único que iba a hacer era pues aprovecharme del narcisista, eh, para que él, y pues sí, invirtió dinero en traerme a mí, que yo lo iba a dejar y un montón de cosas, e incluso no únicamente la ex del narcisista, sino también otras personas que conocían al narcisista comenzaron a andar diciendo que yo lo iba a dejar únicamente con el gasto, que yo solo era una persona oportunista y personas que ni siquiera me conocían a mí, nunca en mi vida las había visto y comenzaron a catalogarme de esa manera, dizque porque las personas tienen conocimiento de muchas personas que han llegado acá a este país y que simplemente solo han utilizado a las personas para llegar acá y luego las dejan únicamente con el gasto. Entonces, a raíz de todos esos comportamientos de muchas personas que vienen aquí y se comportan de esa manera malagradecida, que son oportunistas, entonces me catalogaron a mí así, sin conocerme, y comenzaron a andarme difamando. Y todo eso llegaba a mí por boca del narcisista, supuestamente que la ex de él conseguía esa información de parte de mi esposo y la transmitía al narcisista, y el narcisista llegaba y me la transmitía a mí, se la transmitía a la familia de él, incluso trabajaba en un restaurante, en producción yo, en el restaurante, y el narcisista me dijo que me fuera a trabajar con él, y fui a trabajar con él en construcción. La verdad yo no sabía trabajar de nada de lo de la construcción, pero pedimos oportunidad allí y anduve trabajando de labor, ¿verdad? Y después anduve ahí en unas construcciones, comencé haciendo clavitos, tapeando, porque pedimos la oportunidad al gabacho que me diera la oportunidad de aprender a finichar, y así fue como yo fui aprendiendo a finichar, ¿verdad? Haciendo clavitos y tapeando en los ratos que no había basura para barrer, porque trabajaba, me dieron la oportunidad como labor, ¿no? Y en los momentos que no hubieran tanta basura me dijeron que podía hacer clavitos y tapear para empezar, para que fuera aprendiendo lo que es el trabajo de la finichada. Entonces, en el trabajo, según que esa persona, la ex del narcisista que le tuvo 2 hijos, habían dado en el trabajo y que la conocían y que la mujer se andaba lamentando de que la había dejado abandonada a un hombre, pero según que las personas no sabían que esa persona, mi pareja, en ese entonces el narcisista, era la persona que había dejado a esa persona, a esa mujer con 2 hijos, y la mujer tenía otros 3 hijos de otra persona. Entonces, al punto que voy, que cuando se dieron cuenta que mi pareja era el narcisista, era el que había dejado a la persona con los hijos, entonces vino y comenzaron a decir que era una persona, pues sí, una persona mala, que cómo había dejado a esa mujer con esos niños, que por causa mía, que por mandarme a traer a mí, porque la mayoría de la gente tiende a andar opinando en la vida ajena sin ni siquiera conocer a las personas, ¿verdad? Entonces, y luego ya el narcisista vino y no sé qué, bueno, habló que la mujer era una persona irrespetuosa, que era una persona vaga, que no lo respetaba y que por eso lo había dejado. Y entonces comenzaron
a remitir en contra mía, a echarme toda la culpa de la mujer, de la ex del narcisista, y la culpa del narcisista me la echaban a mí las personas, que por causa mía esa persona había dejado abandonada a esa mujer con esos niños. Cuando, cuando yo pasé 3 años hablando con esa persona y esa persona me decía que no tenía ninguna relación con nadie y que sí tenía ese hijo, esa niña con esa persona, pero que la persona había salido embarazada una noche de fiesta, pero que él no quería nada con ella porque era una mujer eh, pues que no era para ser tomada en serio, ¿verdad? Entonces yo le creí a él y luego pues resulta que volvió a salir embarazada de él y me volvió a mentir diciéndome que la mujer había prácticamente, que lo agarró en un momento de debilidad y todas esas cosas. Y como yo estaba tan aturdida con toda mi situación que yo estaba pasando allá en mi país, la necesidad que estaba pasando con mis hijos, pues eh, yo le creía, a veces incluso lo corté como en 2 ocasiones, pero al verme en la situación de la necesidad que yo tenía para viajar acá a este país, pues terminé accediendo a hablar nuevamente con él. Y pues hasta llegar acá, pues llegué acá porque él me mandó a traer y comenzamos que es que comenzamos a trabajar juntos, que les digo que fui a la construcción, y ahí comenzó mi calvario. Entonces, esa persona hablaba de mí con las personas en el trabajo, le decía que yo era una malagradecida porque lo trataba mal y que él me había ayudado a llegar acá porque yo estaba pasando una situación precaria allá en mi país, la cual yo le había contado a él y me andaba divulgando mi vida difícil que yo pasé en mi país con mis hijos. Entonces, cuando las personas me decían, porque la gente no me decía todo, solo, ay, él dice que le ayudó, que usted estaba en una situación difícil y él que dice que él le ayudó. Entonces le decía, oye, ¿por qué tú andas hablando de mi vida privada? Y decía, no, es que yo no le he dicho nada, yo simplemente le he dicho que no sé por qué tú te comportas así. Y era porque él, pues me faltaba el respeto. Entonces me armaba lo que es la telaraña, ¿no? Incluía personas del trabajo y hablaba a mis espaldas de mí, me iba a hablar de las personas, en mal de las personas a mí, y les iba a hablar en mal de mí a las personas, hablaba en mal de su mamá conmigo, o sea, me iba a decir los errores de su mamá a mí y los míos se los iba a decir a la mamá, involucraba a la tía, involucraba al hermano, involucraba hasta a la hermana y los hermanos que tenía allá en El Salvador, porque ese hombre es del Salvador, ese Marvin Escamilla se llama, el narcisista, que es un psicópata narcisista. Entonces, eh, y armó un gran pleito con su familia, conmigo, con la ex, y, y pues yo le dije a él que ya no podía estar en esa situación y que teníamos que separarnos, que no era que yo quisiera pagar mal, porque yo soy una persona leal, aunque en ese tiempo no andaba en las cosas de Dios, pero yo siempre he sido una persona que me ha gustado ser honesta y me ha gustado eh, ser auténtica, ¿no? Que si yo brindo mi amistad, la brindo sinceramente a la persona que se la brinde, no me gusta andar con hipocresía, esa es una manera natural de ser mía, ¿verdad? No es que porque yo no, en ese entonces no andaba bien en las cosas de Dios, yo me iba a comportar de esa manera porque no soy así. Entonces Dios sabe que es así. Y entonces él le decía todas esas cosas a su familia y yo decidí apartarme de ya no visitar a su familia y ahí fue como cuando él comenzó eh, a, a, siempre ponerme mal con su familia, llamaban, esa gente vivían solo en problemas, metiéndose en la vida de todos ellos, hablando mal de cada uno de ellos, pero yo, la verdad en ese entonces yo no tenía el conocimiento de que ese comportamiento es diagnosticado como psicopatía y también, como les dijera, narcisismo, personas que están tan necesitadas de atención que necesitan andarse involucrando en la vida de las demás personas, o si una persona no accede a lo que ellos quieren, entonces vienen y la involucran en chismes y causan problemas
de la persona que no quiere acceder a lo que ellos quieren que haga para vengarse. Entonces son agresivos pasivos y luego llegan como que si no ha pasado nada. Ay, es que yo no sé por qué pasan estas cosas, es que y tú tienes la culpa o todos los demás tienen la culpa y ellos no tienen culpa de nada. Entonces, eh, imagínense la el gran error que yo cometí, pasar 7 años en esa relación, más de 7 años en esa relación, en una situación así, de, 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 de puro pleito, de puro chisme, de algo tan terrible que incluso por haber cometido ese error de no haberme separado de esa persona, yo llegué a enfermarme. Me enfermé terriblemente, que caí en depresión. Me decía que fuera al psicólogo porque estaba quedando loca, decía él, que si no iba al psicólogo, que fuera a la iglesia para que me oraran por mí, me hicieran liberación, que yo necesitaba eh, ir al psicólogo, que necesitaba ser liberada y que decía que veía demonios en la orilla de la cama cuando en la habitación donde nosotros dormíamos, decía él que miraba demonios y, y tanta cosa que se inventaba esa persona. Incluso llegué a ir al psicólogo y lo que hicieron fue recetarme medicamentos para relajantes. Y eso lo que hizo fue empeorar mi situación porque no resistí yo al principio lo que es el sedante. Entonces no me levantaba en la mañana porque estaba totalmente sedada y perdía de ir a trabajar. Y era algo que tenía tan descontrolado lo que son mi aparato nervioso, mi sistema nervioso. Yo lo tenía tan descontrolado que hay veces estaba de la nada, lloraba, así no podía ni reírme porque un gran dolor en el pecho que yo sentía, eh, y lloraba. Por rato estaba triste, por rato estaba amargada, por rato estaba desesperada de toda esa mala energía que llegaba a mí a través de la vida de otras personas que él me llevaba, que la mamá decía esto de mí, que el hermano decía esto de la mamá, que la tía hablaba de la mamá, que la mamá hablaba de la tía, que la señora de la barrendera de labor del trabajo donde nosotros andábamos trabajando, decían esto de ella, que ella decía esto. O sea, se caminaba metiendo en la vida de todas las personas, ese Marvin Escamilla, el psicópata narcisista, y yo no sabía, decía yo, y este hombre es raro, pero es que estaba tan dañada. O sea, ese hombre llegó a dañarme lo que es mi aparato cognitivo, que a mí se me olvidaban las cosas, andaba retraída, incluso me ponía mal con las mujeres del trabajo, porque él anduvo de encargado de los finicheros. Me ponía mal con las mujeres del trabajo, que me echó a pelear con todas las mujeres de ahí del trabajo, y me veían a mí como que yo era una persona, eh, me decían que era bipolar, me decían las personas que yo era bipolar, que yo era una persona problemática, e incluso me gané toda esa mala fama, por haber andado con esa persona que me difamaba, en los trabajos, que decían de que yo era una persona problemática, y por eso incluso ya ni me querían dar trabajo en ningún lado, causas a esa persona. Pues terminé dejando a esa persona porque me estaba causando tanto daño al punto de que se me comenzó a caer el pelo, me comencé a envejecer aceleradamente, la piel se me puso marchita, me dolía la espalda, me dolían los pies, me dolía todo mi cuerpo y me puse flaquita, caí en depresión del ataque de todas las personas del trabajo, de su familia, de él mismo. También con mis hijos, porque mandé a traer a mis hijos y también ellos comenzaron a darme problemas aquí, y fue algo tan terrible toda la situación que a mí me pasó, porque también en ese mismo tiempo que estaba pasando toda la situación, toda esa tormenta con el narcisista y todas las personas que él involucró, también comenzaron mis familiares allá, porque dejé mis hijos allá. Mi prima y su esposo
pues abusaron de mi hija, los hijos de mi prima, perdón, le decían a mi niño más pequeño que si quería comida, que tenían el que lamber lo que es el toile, la taza del baño sucia, no los dejaban agarrar alimentos y los alimentos que habían allí pues prácticamente eran con el dinero que yo mandaba para la alimentación de mis hijos y también le mandaba dinero a mi prima, yo le pagaba para que cuidara a mis hijos, le mandaba dinero a regalar para que ella estuviera conforme y se sintiera agradada y pudiera cuidar a mis hijos bien, ¿verdad? En lo que yo estaba aquí trabajando. Al darme cuenta que abusaron de mi hija, pues yo le pedí a otros familiares que fueran a sacar a mis niños de ahí y que cuidaran de ellos. Y le dije a mi prima que por qué habían hecho eso. Y me dijo mi prima que llevara a mi hija a un psicólogo porque mi hija estaba quedando loca, que ella y su marido no los habían violado cuando era algo que era real, que era cierto. Ella y su esposo abusaban de mi hija. Y luego cuando ya a mis hijos los mandé para donde otros familiares, resulta que la persona que me cuidaba a mi hija era mi sobrina y ella fue abusada cuando estaba niña, pero yo no lo sabía. Entonces ella nunca pudo salir de ese trauma del abuso que un hermano mío le hizo a ella y ella terminó odiando a los hombres porque pues nunca pudo pasar esa energía negativa que mi hermano le transmitió al abusarla de una manera salvaje a mi sobrina. Y ella se convirtió en, en lesbiana. Aborreció tanto a los hombres causa a la violación que mi hermano le hizo, que ella terminó diciendo de que odiaba a los hombres, que no querían saber nada de ningún hombre, y más como ella miraba que los hombres solo utilizaban a las muchachas para hacerle el daño y ni siquiera las valoraban. Entonces, y vengo yo y le digo a ella que cuide de mis hijos. ¿Y qué es lo que hizo mi sobrina, que fue abusada cuando fue niña? Terminó abusando de mi hija también, hasta el punto de que pasaron como en un año de relación, ella abusando de mi hija y yo pagándole a ella para que ella cuidara de mis hijos. O sea, le pagaba, según yo, para que cuidara de mis hijos después de haber sacado a mi hija de donde la estaba violando mi prima y su esposo de mi prima, donde ellos pues yo los había dejado cuando viajé para acá. Y buscando refugio para mis hijos con otros familiares. Y o sea, la saqué de unas manos depredadoras, que eran las manos de mi prima con el esposo de ella, y la pasé a las manos de mi sobrina sin saber qué estaba pasando a mis hijos de mano de depredadores a otras segundas manos de otra depredadora que terminó pues convirtiendo a mi hija en lo que ella es, ¿verdad? Una persona con preferencia de su mismo sexo, de su mismo género. eh, y eso hizo con mi hija. Y, y me le hizo un gran daño porque nosotros los hijos de Dios que tenemos conocimiento de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que el Señor creó varón y hembra, sabemos que eso ante los ojos de Dios es un gran pecado y no podemos nosotros ver con buenos ojos eso, ¿verdad? Entonces yo amo a mi hija, eh, no tengo odio por mi sobrina porque pues tal vez en un tiempo me llené de ira en contra de ellos, pero algo que a mí me ayudó mucho fue que yo en vez de actuar en contra de ellos, le dije de que le dejaba las cosas a Dios y que Dios se iba a encargar de hacer justicia y es así. Pero en ese entonces, cuando yo les decía eso a ellos, yo solamente repetía lo que un día yo escuché o antes había escuchado anteriormente, que personas decían que había que dejarle las cosas a Dios porque Dios se encargaba de hacer justicia por nosotros, ¿verdad? Entonces yo solo repetía las cosas sin tener el conocimiento que ahora tengo por la gracia de Dios, que es que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Las acciones que nosotros hagamos son las que nos van a devolver nuestros resultados. Entonces, pero yo lo decía sin tener esa comprensión. Entonces, ahora en día me doy cuenta que si las personas toman decisiones hacia acciones
negativas, entonces los resultados que les van a dar esas acciones negativas van a ser negativos, ¿verdad? Entonces eso significa la ley de siembra y cosecha. Es así. Entonces, luego mis sobrinos también abusando de mi hija, trataron de abusar de mi hijo que es especial, y la cosa que mi familia, dirigida por el mal, a través de los malos hábitos, por no haber tenido dirección de sus padres, eh, para que ellos pudieran ser personas, ¿verdad? Unas personas razonables, respetuosas, que tuvieran principios y valores como para cuidarse entre familias y no violar a sus propios familiares, que porque la mamá no está, ellos violándose entre ellos mismos y después todos haciéndose de la vista gorda. Y cuando todo salió a la luz, lo que hicieron fue culpar a la víctima porque eso es lo que hace el mal. Y yo pues me molesté mucho porque dice que cinismo de personas que han abusado de mis hijos y ahora culpan a mi hija que ella es la culpable de las cosas. Pero hoy que mi Señor me ha permitido tener el conocimiento de cómo obra el mal, pues Él me ha enseñado que el mal así obra. El mal te hace cometer el daño, o sea, el mal te hace cometer el mal y a la vez te achaca el mal a ti mismo, ¿verdad? Y eso es lo que hace la gente que es dirigida por el mal, porque el mal así procede, el mal así se dirige. Haciendo daño y después te señala, es que tú tienes la culpa, es que si tú no hubieras hecho esto, es que eso pasó porque tú lo hiciste, tú tienes la culpa cuando ellos son los actores principales de hacer el daño a la otra persona y después terminan culpándola, que fue lo que hizo el psicópata narcisista conmigo. Después me echó toda la culpa a mí de sus malas decisiones, me echó toda la culpa a mí de las malas decisiones de su mamá, que la mamá andaba sufriendo porque decía de que la mamá, yo no quería vivir con la mamá y era porque la señora se andaba metiendo lo que es en la vida personal de él y mía, e incluso llegó a golpearme una vez, me golpeó bien feo que si más me mata. Gracias a Dios pues no lo logró, pero yo dije, no puedo estar viviendo con esta señora porque no quiero problemas, y por eso fue que yo me negué a vivir con esa señora. Y entonces en este país es bien difícil uno vivir solo. La señora le tocaba que andar rentando con otra gente y las personas aprovechándose de la señora, ¿verdad? Entonces, y ella también, no solamente las demás personas, sino también su otro hijo aprovechándose de la señora, y todas las malas acciones que ellos hacían venían y decían que era por culpa mía. Entonces esas personas me dañaron tanto psicológicamente que terminé enferma. Y un día, bueno, yo dejé a la persona, esta psicópata narcisista, porque ya no aguanté más, caí enferma, pero la verdad he visto yo situaciones y digo, yo puedo entender a esas personas, digo, ¿por qué estando con un verdugo, una persona que te está dañando y aún la sigues queriendo y sientes ese gran vacío de no tener a esa persona? Somos masoquistas, ¿o qué está pasando con nosotros? Porque cuando yo decidí a dejar el psicópata narcisista, que me salí del apartamento donde vivíamos, pues yo me entristecí más todavía porque sentía que lo extrañaba. Imagínense usted extrañar a un psicópata narcisista que te vuelve la vida un revuelo, una tormenta, ¿no? Que es como un huracán que pasa sobre ti y te deja desolado, destrozado y extrañándolo todavía. Entonces, wow, necesito psicología para poder entender eso, tan incomprensible, ¿verdad? Entonces, pero como yo siempre he sido una persona que me he dirigido, es cierto, he pecado, he cometido muchos errores, como la gran mayoría, tal vez no menos o más tal vez que otras personas, porque así es, según como lo permitamos, el mal, así vamos a pecar. Entonces, eh, decidí yo dejar al psicópata narcisista, pero dije, yo estaba bien agradecida con él porque dije, esta persona me ayudó a venir y no debo de pagarle mal, sea como sea, no nos pudimos entender, pero al menos me ayudó a venir y no hizo como mi esposo, el papá de mis hijos, que también estaba aquí, de que ni siquiera quiso ayudar a sus hijos a que vinieran acá, tuvieron que arriesgarse la vida a mis hijos
para poder venir acá, y él pudiendo haberles arreglado, nunca les quiso arreglar por venganza, por desquitarse de mí, ¿verdad? Entonces, entonces yo estaba agradecida con el narcisista porque me ayudó a venir, y por eso dije, no, pues no pudimos, pues él no quiere cambiar su manera de vivir, pues está bien, la respeto, me retiro, pero me voy a quedar como amiga con él, o sea, no en el sentido de que si yo puedo hacerle un favor a él, se lo voy a hacer, e incluso ya cuando ya no estaba con él, pues yo le conseguí un trabajo a él, que él no tenía trabajo, y pues gracias a Dios, Dios me bendijo con un buen trabajo y logré pasarle a él, ¿verdad?, el contacto para que él también se beneficiara de ese trabajo. ¿Y qué es lo que hizo? Andarme difamando en ese trabajo, hablando mal de mí, y las personas llegaban a hacerme preguntas a mí, y pues yo obrando bien, pidiéndole al Señor que me ayudara a salir adelante, porque pues estaba pasando la situación del duelo, del duelo de la separación, ¿verdad? De la relación que había durado 7 años, y pues como yo me entregué limpiamente porque quería una relación eh, definitiva, pues algo bien con esa persona, eh, entonces pues llegué amar a esa persona. Entonces, pero por mis hijos y por mí dije, no puedo estar en esta relación, me está matando y tengo que salir de aquí, aunque me duele el alma, pero tengo que salir de aquí. Entonces, yo no hablaba mal de esa persona, las personas llegaban y me preguntaban en el trabajo que si él era mi pareja, que si era mi esposo, y yo decía que no, porque que habíamos tenido una relación, pero que no nos habíamos comprendido y que por eso habíamos decidido cada quien por su parte, ¿verdad? Y que no habíamos quedado de enemigos, pero que si en algo yo le podía ayudar a él, pues yo lo iba a ayudar, y si él también yo necesitaba algo de parte de él, pues él me iba a ayudar a mí, porque yo pensé que podíamos quedar de esa manera sin darme cuenta el gran odio que esa persona sentía por mí y que a mi espalda seguía difamándome. Entonces, eh, pasamos un año en ese trabajo y él llegó reclamándome, diciéndome una vez que yo que lo que andaba hablando de él, porque las personas le hablaban bien en un tiempo, pero que después volteaban la cara cuando lo miraban y lo ignoraban. Y yo, que qué es lo que les había ido a decir yo. Y yo le dije, pero si yo no he dicho, ¿de qué habla? Yo no he dicho nada. Sí, me dijo, no sé qué les ha hablado mal de mí a esos, y comenzó a hablar mal de las personas. Y lo que pasaba era que él se expresaba mal de mí. Cuando las personas llegaban a preguntarme a mí, yo les hablaba bien de él. Y entonces las personas notaron que que yo le conseguí el trabajo a él, que él se estaba beneficiando porque le estaban pagando unos buenos cheques, y que aún así él hablaba mal de mí, y que cuando llegaban a preguntarme a mí yo les hablaba bien de él. Entonces él mismo, pues con su propia lengua se vendió al hablar mal de mí, de una persona que le había conseguido el trabajo, de una persona que hablaba bien de él cuando se acercaban a preguntar de él a mí, y que él hacía todo lo contrario. Entonces la gente lo comenzó a ignorar y él se sentía mal por eso, y me acusaba que yo hablaba mal de él, y cuando no era cierto eso. Entonces pasó un año, ¿verdad?, en esa situación, y ya no estaba con él yo, pero recuerdo que una vez me dijo él que si llegaba, que llegaba a mi apartamento, porque yo ya había agarrado mi apartamento y vivía con mis hijos ahí pues en el apartamento, y rentaba otro cuarto que tenía. Pero ese día me habían desocupado el cuarto y lo tenía el cuarto yo solo, ¿verdad? Estaba desocupado, y me dijo, voy a llegar. Y yo trabajaba a pura rastra, andaba demacrada, flaca, ya estaba quedando pelona, tenía unos 4 pelitos yo. Incluso esa persona me decía, qué flaca estás, estás vieja, me decía, porque yo me miraba así, vieja, flaca, acabada, o sea, ahorita es cierto, ya tengo mis 40 años, pero me miraba eh, tan mal de salud, y la persona me lo decía a mí. Y recuerdo que pues yo todavía lo quería a esa persona. Lo único que me estaba haciendo la fuerte para no regresar a esa vida tormentosa que había tenido al lado de él, pero tampoco quería quedar de enemiga con esa persona narcisista. Entonces recuerdo pero en ese entonces yo no sabía que él era narcisista, porque pues yo allá en mi país miraba a mis hermanos que tomaban,
que le pegaban a sus mujeres, que personas así hablando mal de sus parejas. Entonces yo miraba eso, no lo miraba bien, pero pues no sabía que era un trastorno, ¿verdad? Era que eso es algo, es una enfermedad de que el mal se le mete a la gente y comienza a dirigirlos para que dañen a otras personas. Entonces no tenía ese conocimiento en ese momento, pero pues yo no quería vivir esa vida y por eso, aunque lo quería el hombre, pero decidí no volver con él. Pero recuerdo que ese día me dice él, ¿estás en el apartamento? Y le dije, sí, aquí estoy. Y me dijo, quiero llegar, dice, llevo una botella de vino. Y le dije, no. Y me dijo, anda, yo quiero ir, ve, quiero que pasemos un rato, voy a llevar comida, me dijo, eh, y, y nos tomamos la botella de vino. Y, y me dijo él de que te querías tener intimidad conmigo. Ya tenía yo que no tenía intimidad con él y entonces le dije que estaba bien que llegara. Y llegó. Y pues sí, llevó la comida, el vino y llevaba marihuana también. Y me dijo de que quería que le diera otra oportunidad y que quería quedarse a dormir ahí conmigo y que quería pasar la noche conmigo. Entonces yo accedí, pero le dije que yo me sentía enferma porque pues yo andaba prácticamente trabajando, pero bien enferma. Tenía mucho dolor, lo que es en mi vientre, me mantenía con inflamación en mis partes íntimas. Prácticamente para mí la intimidad era de tan enferma que yo estaba a raíz de todo el descontrol de lo que es mi sistema nervioso. eh, yo me enfermé bien, bien terriblemente. Entonces le dije yo que no podía estar íntimamente con él porque yo estaba, me sentía bien enferma. Entonces él me dijo que andaba marihuana y que fumáramos marihuana, que así yo no iba a sentir. Imagínate, imagínense las personas que vean este video, a qué nivel de distorsión mental estaba yo que accedía a eso, accedí a fumar con esa persona y, y cuando estábamos teniendo intimidad recuerdo que sacó de su mochila dos consoladores y uno bien grande, 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 que tenía hasta como venas, hasta como venas. Era un consolador así, como el miembro de un hombre, pues, pero exagerado. Y me dijo me dijo que quería que yo me dejara hacer con eso y le dije yo que no. Y entonces, anda, anda, dice, déjate, por favor, déjate. Y como yo estaba bien drogada, accedí. Y ese hombre comenzó a lastimarme con esa cosa y me le logré zafar porque estaba tan drogada que ya ni, yo sentía que me dolía, pero ya no podía reaccionar prácticamente. Pero me acuerdo que solo me volteé y ya no siguió haciéndome, pero me estaba dañando, pues sí, con esa cosa, ¿verdad? Y, y pues me quedé dormida. En la madrugada escuché que alguien aventó la puerta, pero como cuando entra un padre a reprender al hijo, a un hijo que esté obrando mal, que esté actuando mal, y tiró la puerta y recuerdo que abrí los ojos y me dijo, era Jesús, era Jesucristo que llegó y me dijo, deja de hacer lo que estás haciendo, pero con una voz de autoridad, cuando un padre está molesto por el comportamiento de un hijo. Y yo sabía que era Jesucristo, pero yo no le miraba la cara. Y me dijo, y le dije yo a él, Padre, es Él. Yo le dije que era Él el que estaba haciendo eso y me dijo Jesús, tú deja de hacer lo que estás haciendo. Y me dijo, dile a Él que Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y yo le dije, Padre, esta persona divulgó mi vida personal con la mamá de él y la mamá de él me ha tratado, me ha humillado, me ha ultrajado y yo estoy bien resentida con ella y con él. Y me dijo mi padre, que tú no sabes, porque yo como 3 días antes había estado leyendo la Biblia
y había encontrado un capítulo de la Biblia que en este momento no recuerdo, pero decía, se trataba de que si una persona le hace daño intencionalmente o hiere a otra persona intencionalmente, esa persona va a tener los resultados, pues sí va a tener recompensa, ¿verdad? Va a pagar el mal que le haga a otra persona. Entonces yo le dije, sí, Padre, perdóname, te prometo que nunca más vuelvo a hacer esto que estoy haciendo. Y fue como un sueño vivido, pero algo real, verdadero, auténtico. Y cuando abrí los ojos, o sea, yo platiqué con él en ese momento, pero cuando abrí los ojos nuevamente, o sea, como que abrí los ojos y hablé con él y después que pasó que ya terminé de hablar con él, volví a abrir los ojos y ya no estaba. Entonces me levanté asombrada, busqué en el closet, fui afuera a la sala a buscarlo y yo, ¿dónde estás, padre? ¿Dónde estás? Y ya no había nada. Entonces el día siguiente, eso fue en la madrugada, ya para amanecer, yo le di el mensaje a esa persona. Le dije que el Señor me había visitado y que me había reprendido por lo que yo había estado haciendo con él, eh, usando consoladores y consumiendo marihuana, ¿verdad? Y tomando vino, o sea, y esa persona me trató ese día como como una mujer de la calle, de esas que están viciosas, ya que no tienen dignidad, ¿verdad? Que no tienen dignidad ni tampoco tienen valor y mucho menos respeto. Entonces le di el mensaje del Señor a él y solo se me quedó escuchando. Y yo le prometí a mi Señor que ya nunca más iba a volver a hacer eso. Y luego cuando esta persona me vuelve a llamar para volverme a ofrecer droga, yo le dije a él, no quiero que nunca más tú vuelvas a venir aquí al apartamento donde yo vivo y mucho menos ofrecerme droga, porque yo he decidido obedecer a Dios y tú deberías de hacer lo mismo. Así que yo no quiero saber nada más de usted y además que una persona que trata de la manera que tú me trataste a mí, no ama a una persona porque tú decías que yo era una mujer la cual tú querías para formar un hogar, casarte conmigo y formar un hogar y me trataste como lo peor. Entonces eso significa que tú no me amas a mí, nunca me has amado. Y allí, desde que yo decidí cumplirle al Señor mi promesa que le hice esa madrugada que llegó a reprenderme, el Señor comenzó a revelarme realmente quién era esa persona por medio de sueños, por medio de rótulos, por medio, me ponía a esa persona enfrente haciendo las acciones con otras mujeres y me decía, tú eres bruja, tú tienes pacto con el mal, con el diablo, me decía él, porque es que tú, ¿cómo es que haces para verme? ¿Cómo es que haces para saber las cosas? Y era que mi Señor, al yo haber decidido obedecer mi promesa que yo le hice, que nunca más volvía a volver a andar haciendo esas cosas o a permitir que alguien me usara de la manera que yo le permitía a esa persona que me usara y le cumplía a mi Señor, Él comenzó a orar en mi vida y a abrirme los ojos, a mostrarme realmente quién era esa persona y pues me reveló que esa persona pues es un psicópata narcisista integrado que se ha dedicado su vida a andar usando la mentira porque él, a raíz de tanto mal que él ha vivido, que ha vivido a través del mal en su vida, se le han ido quitando los recursos y eso es lo que le pasa a todas las personas que deciden dirigirse por el mal, ¿verdad? Entonces, si alguien está en contra de la verdad y defiende la mentira, entonces la verdad se le va quitando poco a poco a esa persona y esa persona se va convirtiendo más a la mentira y la verdad se le va quitando cada vez más. Entonces esa persona ya no va, llegan a un tiempo que ya no pueden hablar verdad porque la verdad se les es quitada, ¿verdad? Y al quitársele la verdad se les quita lo que es el verdadero conocimiento porque la verdad es la que nos revela el verdadero conocimiento de las cosas, ¿verdad? Es la ciencia, es la revelación de la ciencia
y entonces esas personas no tienen ciencia, no tienen identidad, por, no, por la falta de verdad en sus vidas, y por eso tienen que andar buscando víctimas para quitarle sus recursos, ¿verdad? Los recursos de las personas que somos bien son los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces ellos van tras eso para poder proyectarse a través de la verdad de otra persona para poder ellos mezclarse con personas que sean bien. Porque si ellos realmente se revelan cómo son, entonces las personas pues no van a dejar que se les acerquen, ¿verdad? Porque ustedes saben que el mal lo que hace es dañarnos al bien. El mal busca dañar el bien o robar los recursos que las personas puedan crear a través del bien, porque eso es lo que hace el bien nos ayuda a crear cosas buenas, en cambio el mal lo que hace es destruir las cosas buenas que nosotros creamos a través del bien que Dios nos permite por nuestra buena elección, ¿verdad? Elegir el bien. Y eso es lo que le pasa a esas personas. Y no únicamente eso, sino que imagínense eh, psicópatas narcisistas integrados. Esas personas ya, la psicopatía significa que están quedando incuerdos, que esas personas ya están perdiendo la razón, porque al quedar incuerdos quiere decir que esas personas ya no razonan de la manera adecuada, y por eso se van quedando eh, locos, ¿verdad? Y tienden a formarse historias en su mente, y esas son las que cuentan a las personas porque no tienen nada bueno que ellos hayan hecho para que las personas puedan ver con hechos las buenas obras que tal vez las personas puedan hacer, sino que se inventan historias buenas, creíbles, para engañar a las personas, y buscan víctimas que sean, que tengan recursos de Dios en ellas todavía, de personas que no se hayan dejado dirigir por el mal, así como la mayoría lo hace, para ellos proyectarse a través de ellas, y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, hay que tener cuidado. Yo estoy dando este testimonio porque es un deber mío poder hablarles a las personas de cómo Jesucristo me rescató a mí de las garras de un psicópata narcisista que estaba matándome psicológicamente, y en ocasiones también hubo una ocasión que me golpeó, y de ahí las otras veces pues utilizó la artimaña, ¿verdad? La manipulación, lo que es la telaraña para poder jugar el juego y dañarme a través de usar a otras personas para que también se pusieran a, a enviarme negatividad a mí y difamarme, tratándome de lo peor, cuando lo peor está en ellos y no en mí. Y eso es lo que le está pasando a muchas personas acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas se convierten en psicópatas narcisistas? Porque se deciden hacer lo malo. Y entonces, entre más tú te hagas al mal, el mal más se va a apoderar de la persona que se hace más al mal. Entonces, el mal se apodera de la mente y del corazón de esas personas y las utiliza después para que sean, como quien dice, sus secuaces, que anden haciendo el mal a otras personas, y que son ya trabajadores del mal, ¿verdad? Así como podemos haber trabajadores para Dios, o sea, trabajar para las obras de Dios, también hay personas que eligen trabajar para las obras malvadas del mal. Entonces, los psicópatas narcisistas son personas que decidieron trabajar para las obras del mal, para dañar al bien de Dios aquí en la tierra. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En este país, Estados Unidos, hay un montón de gente psicópata narcisista que si uno no anda con los ojos bien abiertos, lo pueden terminar hasta matándolo o enfermándolo de enfermedades, hasta volverlo loco a uno. Entonces Dios me rescató, y es por eso que estoy dando este testimonio, para que poder ayudar a todas esas personas que están pasando por esta situación y decirles que salgan de esa situación, que una persona que se comporta de esa manera no está siendo dirigida por el bien, está siendo dirigida por el mal, y que si no salen a tiempo de ese tipo de relaciones tóxicas, van a resultar con enfermedades, o las pueden terminar hasta matando, porque esa gente no se cansa.
no se cansa. Estos están siendo atormentados por el mal y ellos necesitan atormentar a otras personas para que el mal no acabe con ellos, ¿verdad? Porque si no le sirven al mal, entonces el mal los destruye rápido. Así que tienen que servirle al mal para que el mal los siga utilizando. Pero si dejan de servirle al mal, tienen que convertirse al bien, si no el mal los va a acabar. Es así. Entonces, por eso doy mi testimonio para la honra y la gloria de mi Padre Celestial y agradecerle de todo corazón a mi hermano Jesucristo por haberme rescatado. Me siento privilegiada, soy una mujer muy dichosa, muy privilegiada por haber recibido a Jesucristo esa madrugada cuando yo estaba siendo abusada por un psicópata narcisista que estaba dañando mi integridad y pues mi cuerpo físicamente. Gracias a Jesucristo, y este mensaje lo estoy dando en agradecimiento y para honrarlo y expresarle al mundo que mi Señor es real, que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que busquemos a Dios porque ya estamos en los últimos tiempos y si nosotros no buscamos cómo ayudar que el bien se incremente, entonces el mal se va a incrementar porque la gran mayoría de personas se está convirtiendo al mal, se han vuelto unos avariciosos, unos egoístas, unos materialistas, que lo único que buscan es el materialismo y de qué les va a servir, porque no les va a servir de nada, porque si se ponen a leer la Biblia se van a dar cuenta que nada se van a llevar de esta tierra, que todo lo que está aquí, aquí va a quedar, y incluyendo este templo, este cuerpo de carne y hueso, aquí va a quedar para abono de la tierra, ¿verdad? Porque somos elementos, nosotros somos parte de los elementos, o sea, este cuerpo físico es parte de los elementos de la tierra, que pertenece a la tierra, y lo único que va a salir de nosotros es el espíritu y nuestra alma, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde queremos que vaya nuestra alma, hermanos? ¿A dónde queremos que vaya nuestra alma? Entonces, dependiendo a quién nosotros decidamos elegir servir, para ahí estamos dirigiendo nuestra alma, ¿verdad? Entonces, elijamos bien, hermanos, elijamos con sabiduría, no elijamos de manera torpe, creyéndonos que somos inteligentes al elegir el mal, cuando en realidad lo que estamos haciendo son unos torpes. Somos, digo ya no, porque yo fui una torpe anteriormente por haberme prestado a acceder a cosas para satisfacer a personas que lo único que hicieron fue hacerme daño por tener un comportamiento abusivo, egoísta, que lo único que querían era que yo satisfaciera eh, pues la voluntad de ellos, ¿verdad? Y que no era buena, tenían una voluntad perversa, malvada, y yo en mi ignorancia por no tener el conocimiento del bien en realidad, exactamente como el bien real, pues el verdadero bien, que es la palabra del Señor, yo me prestaba y me convertía en víctima de esas personas, y todo este tiempo lo que hicieron fue dañarme, y es por eso que yo era necesario para mí poder expresar todo esto, todo este daño que me han causado en la vida, para poder liberarme de esto y que mi Señor eh, me perdone y me permita llenarme de Él, ¿verdad? Llenarme de los frutos del Espíritu Santo para poder servir a mi Señor en espíritu y en verdad, y liberarme de todo este daño que solamente estuve tragando, 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 tragando y recibiendo a través de todas esas personas que yo misma le permití que me dañaran por la falta del conocimiento de la palabra y no amarme yo primero para después amar a otro, como la palabra dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que primero tenemos que amarnos nosotros y después al prójimo, porque si nosotros nos amamos, vamos a cuidar de nosotros, y si nosotros estamos bien, también vamos a poder ayudar a que otro esté bien, pero si no estamos bien, ¿qué vamos a poder ayudar? Una persona que esté mal va a ayudar a otra persona que está mal, ¿verdad? Entonces necesitamos cuidarnos primeramente, amarnos nosotros primeramente y ayudar al prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo. Eso es lo que nuestro Señor nos manda a hacer. Entonces, empatémonos del conocimiento de la palabra del Señor para que podamos entender las instrucciones a través de su palabra y podamos obrar de buena manera para que nos beneficiemos, porque si no, nos estaremos perjudicando y eso nos va a generar
muchos problemas en nuestra vida y no únicamente de manera física, exterior, sino también de manera interior, porque el mal nos va carcomiendo de adentro hacia afuera. Así que piensen y busquen del Señor, ¿verdad? Sean sabios y no se crean inteligentes, eh, y a veces no llegan ni a eso las personas que no buscan de Dios, ¿verdad? Entonces, deseo que este mensaje les pueda ayudar a reflexionar y, y que dejen de hacer lo malo. Y las personas que están siendo víctimas, que salgan de esa situación antes que sea demasiado tarde. Deseo que Dios los bendiga y que logren salir del mal, ¿verdad? Que puedan vencer al mal, porque tenemos que vencer esa bestia que está dentro de nosotros porque nosotros la permitimos que entrara. Entonces hay que sacarla de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos el poder para hacerlo por medio de su Espíritu Santo de Dios. Adiós.